Nos corresponde hoy ver el tema de medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Y esto lo vamos a hacer, eh, digamos, de dos formas. Una, desde la perspectiva eh, manual, y la otra la vamos a hacer de forma digital. Como ustedes no van a poderlo hacer de forma digital, únicamente es como para que ustedes tengan la idea. Y cuando nos referimos al primer tema de medidas de tendencia central, lo que nos estamos refiriendo básicamente es en dónde o cómo se agrupan los datos, cómo se agrupan los datos, qué tan agrupados están los datos. Y eso lo que vamos a ver es la moda, la mediana y el promedio. Esas tres son las que vamos a ver. Hay algunas otras, por ejemplo, lo que es la media geométrica, la media aritmética, los cuantilos, pero todos son una sección de lo que hemos estado viendo. Entonces, lo que me interesa es por lo menos que ustedes conozcan las tres básicas. Hay que entender también que No lo nosotros sé. tenemos, que nosotros tenemos elementos o datos sin agrupar. Y teníamos también datos agrupados. ¿Se acuerdan los datos agrupados? Aquellos, el ejercicio que hicimos la semana pasada, en donde agrupamos y pusimos límite inferior, límite superior, sacamos los puntos medios, sacamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia más D, menos D, tanto absoluta como relativa. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se obtienen cada una de estas medidas en datos sin agrupar y en datos agrupados. Y después vamos a ver las medidas de variabilidad. Okay. Vamos a comenzar con la primera. Cuando yo le hablo a ustedes de la moda, olvidémonos de estadística. ¿Qué significa la moda? Alguien que me dé una explicación de qué es la moda. La moda en la vida, digamos. Ajá, la moda en la vida, que es Sí, es algo que sigue, un patrón que sigue la sociedad, por así decirlo. así es, así es. O sea, es que si nosotros, la gente ve que usar pantalones campana es lo que anda toda la sociedad, entonces andemos pantalones campana. Si dicen que hay que ser con pantalones tubo, entonces seguimos la línea de pantalones tubo. Y así sucesivamente. En estadística se dice algo similar. Es el dato que más se repite. El dato que más se repite. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, ajá, en esta primera serie de datos, ¿cuál es el dato que más se repite? Veintiuno. 21. Entonces, se dice que la moda es 21. Se dice que la moda es 21. Uh-huh. En la segunda serie de datos, ¿cuál es la moda? No hay profe. No existe, ¿verdad? No existe, porque no hay ningún dato que se repita. ¿Okay? O se dice que no está definido, ¿verdad? No está definido. En la tercera serie de datos, 73. porque tenemos tres, ¿verdad? 70. Y en la última, 8. 8. ¿Okay? Entonces ya aquí calculamos.
La moda es muy sencillo en datos sin agrupar. ¿Ok? Entonces tenemos que la moda en el primero es 21, en el otro no existe, 73 y 8. Ahora, todos son medidas de tendencia central, o sea, en donde se están acumulando en el centro los datos. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular la mediana. La mediana, lo que vamos a hacer es ordenar los datos de menor a mayor y vamos a encontrar la posición. La posición se encuentra en la siguiente fórmula. La cantidad de datos más 1, y esto lo vamos a dividir entre 2. Lo que dice es que la mediana se va a encontrar en esa posición en el momento en que yo ordene los datos. En el momento que yo ordene los datos. Acá, el problema que tenemos de la mediana es que cuando es un número impar de datos, es muy fácil. Cuando no tenemos el número impar, entonces tenemos un problemita, que tenemos que hacer un cálculo, otro cálculo. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en la primera serie de datos? 11, profe. 11. Entonces, si es impar, no tengo problemas. Lo que hago es ordenarlos de menor a mayor y lo que hago es aplico la fórmula que sería n, en este caso serían 11 más 1 y eso lo divido entre 2. Recuerde que lo que estoy encontrando acá no es la mediana, sino la posición. Entonces me dice que en el dato que esté en la posición 6 es la mediana. Entonces, empiezo a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 6 está el número 21. Entonces, la mediana es 21. La mediana es 21. ¿Ven? ¿Qué hacemos? Buenas. Ahí nomás, póngala. Ok. Sí. Sí, ve que lo que aquí andamos buscando es la posición, nada más. La posición. Veamos el ejercicio los datos número 2. ¿Cuántos datos tenemos acá? 7. 7, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. ¿Qué dijimos? 7 datos más 1 lo divido entre 2. Entonces me dice el que está en la posición 4. Entonces, ¿qué hago? Cuento acá. 1, 2, 3, 4, 148. No, hay que ordenarlos. Hay que ordenarlos. ¿Ve? Entonces, hay que ordenarlos. Entonces, usted lo ordena, si no, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer acá. Yo lo puedo hacer, ¿cómo se llama? Manual, ¿cómo se llama? Digitalmente. Yo lo puedo hacer digitalmente. Entonces, lo que digo acá, nada más copio este rango y le digo que me los ordene de menor a mayor. De menor a mayor. Y aquí lo tengo. Ya me los ordenó. Entonces, ahora sí, busco la posición número. Me falta un dato. 152, 178, 2, 4, 6, 7. Eran 2, 4, 6, sí, perdón. ¿Ok? Entonces, busco la posición número 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces, quiere decir que la mediana en este caso va a ser 160. Va a ser 160. ¿Sí? Entonces, lo que encontré es la posición. Acá lo que me va a dar es la posición y lo que hago yo es únicamente ordenarlos y busco la posición. Si tienen dudas, me avisan.
¿Sí? ¿No tienen dudas? De momento no, profe. Ok. Vamos a ver la cuarta serie de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? 8. Ah, ahí vamos a tener un problemita, ¿verdad? Porque no es impar. Entonces tenemos 8 más 1 y lo dividimos entre 2. Y me dice que está entre la posición 4, es 4.5. Entonces quiere decir que está entre el dato 4 y el dato 5. ¿Ok? Están ordenados los datos. Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, busco el dato 4 y el dato número 5. ¿Cuál es el dato número 4? El 60. ¿Y el 5? ¿Y el 5? 73. 7.3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para sacar el 4,5? Entonces, lo que digo es como el punto medio. Sumo el límite inferior, el límite superior y lo divido entre 2. Entonces me dice que la media es 67, la mediana, perdón, es 67.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí encontré la posición. Dice que está entre la posición número 4 y la posición número 5. Busco el dato del 4, busco el dato del 5, lo sumo ambos y lo divido entre 2. Y ahí tengo el dato de la mediana. ¿Preguntas? No. Bueno, vamos a hacer No, el... profe, por el momento no. Ok, veamos el último. ¿Cuántos datos hay? 7. 7. El 7, no hay problema, ¿verdad? Entonces, porque es impar. 7 más 1 dividido entre 2. Entre 2, ¿verdad? Entonces me dice que está en la posición número 4. ¿Están ordenados? Sí, están ordenados. Entonces, la posición 4, ¿cuánto es? El 10. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí tenemos cómo se saca en datos sin agrupar los datos centrales. Lo que está indicando acá es que el dato central está en 21. Eso lo que significa es que hay 50% de los datos por abajo y 50% de los datos por arriba. 160, ¿qué significa? Que hay un 50% de los datos que son inferiores a 160 y hay un 50% de datos superiores a 160. En esta sería 67.5, que hay 50% de los datos están por encima y 50% están por debajo. Igual con el 10. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Ok. Vamos con el promedio. Esto es muy sencillo. Se complica más un poquitillo ahí la aplicación de la fórmula en, en la parte de datos agrupados. Ok. El promedio o la media aritmética, vamos a ponerla acá, el promedio o media aritmética, así se llama. La fórmula lo que dice es que la sumatoria de todos las n's minúsculas y dividido entre la cantidad de elementos. ¿Ok? Entonces, es la sumatoria de todos los elementos y lo dividimos entre la cantidad de elementos. Por ejemplo,
Lo que está indicando ahí es que nosotros tenemos, por ejemplo, 14, 15, 17, 17, 21, 21, 21, 21, 33, 36 y 40. Entonces, lo que está diciendo esto es, sumen todos esos datos, súmenlos. Sumen todos esos datos. ¿Okay? Y eso divide entre la cantidad de datos. Entonces, ¿cuántos datos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos. ¿Ok? Y ahí le dice cuánto es la media aritmética. O el promedio. ¿Ok? El promedio es 23.27. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Sumamos todos los elementos. Sumamos todos los elementos. Y lo dividimos entre la cantidad de elementos. Bueno, vamos al segundo. Por ejemplo, el segundo, lo que teníamos era 152, 178, 160, 148, 165, 155, 164. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Sumamos la suma de todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de elementos. Y lo dividimos entre la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay? 2, 4, 6, 7. ¿Ok? Entonces me dice que la media o el promedio es 160.28. ¿Ok? ¿Ok? Si fuera el otro caso, 50, 55, 55, 62, 73, 73, 73 y 80. ¿Ok? Hacemos lo mismo. La suma de que de todos los elementos y lo dividimos entre la cantidad de elementos. En este caso, 2, 4, 6, 8. Lo dividimos entre 8. Entonces nos dice que la media es 65,3 redondeado. En el otro, 6, 8, 8, 10, 12, 19, 23. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos los elementos y lo dividimos entre la cantidad de elementos. 2, 4, 6, 7. 12, eso es todo lo que hay que hacer en datos sin agrupar. Es muy sencillo. ¿Qué significa eso? ¿O cuál es el dato más confiable? El dato más confiable es el promedio. Ese es el mejor cálculo. Es el mejor cálculo. Lo que está diciendo acá es que los datos se concentran en este valor, que van a tener elementos por debajo y elementos por arriba. ¿Qué es lo que hicimos? Aplicar las fórmulas. Ahora, pero si ustedes quieren, también la podemos hacer. Por ejemplo, voy a calcular acá vía electrónica cada una de ellas, ¿no? Mediana y el promedio. Acá, por ejemplo, si tuviera que hacerlo electrónicamente, pues nada más me voy acá a las funciones y busco las estadísticas y le digo dónde está la moda. Busco dónde está la moda. ¿Okay? ¿Cuál es la moda? Y lo oyente, y ahí me dice que la moda era 21. Es la misma que me da acá. Lo mismo lo puedo hacer con cada uno de esos. Aquí ya me lo dio. Que no estaba disponible en el segundo, en el tercero el 73 y en el cuarto era 8. Lo mismo que tenemos acá. Si quisiera sacar la mediana, entonces de igual forma, me voy a las fórmulas estadísticas y le digo dónde está la mediana. Y ahí está la mediana.
Entonces me dice, la mediana de qué datos quiere que saquemos. De esto. Ah, me dice que la mediana era 21. Aquí está. ¿Y de los otros cuánto era? Pues aquí lo calculo. Me dice que era 160, 67.5 y 10. Aquí está. Si quisiera hacerlo el promedio, entonces nos vamos igual a la fórmula de promedio. ¿Dónde está el promedio? Ahí está el promedio. Entonces, ¿qué datos eran? De aquí a aquí. Calcúleme el promedio. Dice que eran 23, 23, 27. Aquí está. Y para los demás, hago lo mismo. ¿Sí? Si quiero dejarlo en 2 decimales, entonces lo pongo en 2 decimales. ¿Sí? Y ahí están. Las mismas que encontramos acá. Exactamente las mismas que encontramos acá. Bueno, si tuvieran la computadora es mucho más fácil el calcularlo, ¿verdad? Sin embargo, como no pueden usar la calculadora, la computadora, porque el examen no es por la plataforma, sino es presencial, entonces tienen que hacerlo manual. ¿Qué les parece? Lo que me interesa mucho es la interpretación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? La moda es el que más se repite, la mediana es que el 50% de los datos están por arriba, los otros 50% están por debajo, y el promedio es la concentración de los datos, ¿verdad? Ujú. Dime, Perfecto, profe. sí, ok, no hay problema, ok, Profe, entonces, sí, sí, profe, sí, lo escucho. ¿usted me puede repetir el promedio? ¿Qué era? El promedio es muy similar a la mediana. ¿En dónde están los datos centrales? ¿En dónde está el dato central? Ese es digamos, el valor más céntrico. Este es bueno, pero este es el más ajustado a la realidad. Es como el dato central, que hay datos hacia abajo, hay datos hacia arriba. Entonces, el promedio de salarios está, el promedio es, ¿por qué? Porque está el mejor resultado que uno puede obtener. ¿Sí? Vamos a ver el promedio ponderado. Vamos a ver. Si yo les digo a ustedes que su promedio se va a componer solamente de dos cosas. Exámenes que valen 60% y tareas que salen 40%. ¿Cuánto es el promedio que ustedes tienen? Entonces, ¿cuánto se saca en el examen? Dígame una nota. Una nota, una posible nota. Profe, bueno, según el promedio ahí sería 50, ¿no? No. Digamos ustedes, digamos que solo un examen, vamos a hacer un examen. ¿Cuántos se sacaron en ese examen? Bateado, dígame un valor cualquiera. Un 37 como en el quiz. Un 37. Vamos a poner ese 37 en las tareas. ¿Y cuántos se sacaron en el examen? ¿Cuánto? ¿Ah? Dame una nota de un examen, cualquiera. Bueno, vamos a poner yo. Un 85. ¿Pasaron o no pasaron? Ah, para saber eso, entonces lo que hago yo es multiplicar ambos términos y sumarlos. Bueno, esto lo tiene
Esto lo tiene acá Excel. Excel usted lo puede hacer con suma producto. Y usted le puede decir esto multiplicado por esto. Y ella te lo hace, te saca el promedio. No pasaron. Sacaron un 65.8. Un promedio ponderado. Que es lo mismo que yo multiplique esto por esto. Esto por esto. Y lo sume. Y lo suma ambos términos. ¿Ve? Ve que aquí lo hice electrónicamente. Aquí lo hice Pero se manualmente. puede repetir eso, pero digamos como si lo estuviera haciendo normal a mano. A mano lo que hago es eso. Si yo tengo un examen que sacó un 85 y los exámenes valen 60%, lo multiplico ambos. Quiere decir que de 60 ustedes tienen un 51 puntos. Y de los quizzes o de tareas o lo que fuera, ustedes sacaron en promedio 37 por 1.4, sacaron 14.8. Si usted suma esos dos, le va a dar el promedio final. Eso es el promedio ponderado. El promedio ponderado. Así, basado en promedio ponderado, ustedes sacan las notas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si ustedes tienen dos exámenes de, por ejemplo, 0.3 cada uno y tareas de un 20 y quizzes de un 20? Y se sacan en el primer examen un 85, en el segundo un 70 y en los quizzes se sacan un 50. ¿Cuánto es su promedio? Ya aquí me lo está diciendo, que es un 63.9. Profe, Sí, una consulta. Esa fórmula sería como dato multiplicado por porcentaje. así es. Esa es la fórmula de promedio ponderado. El promedio ponderado es el porcentaje por, por el valor, la sumatoria de la multiplicación del porcentaje por el valor. La sumatoria de todos esos. En este caso, el promedio de un alumno fue un 63.9 con estas notas. Si fuéramos a hacer el segundo examen, no lo hemos hecho, entonces ¿cuánto tengo que sacarme yo para pasar el curso? Vamos a ver, con un 8 no paso, un 8.1 no paso, un 8.2 no paso, un 8.3 sí paso. Tengo que sacarme la nota. En el segundo examen, un 83 para pasar. Entonces uno puede jugar con eso. Uno puede jugar con eso. Uno puede jugar con eso. Entonces, es importante que sepan poder calcular los promedios ponderados. Eso les sirve a ustedes para los cálculos de la nota, porque nadie los esté afectando. Ahora, ¿qué pasa si yo me saco un 100 en el primero, 100 en el segundo, 100 en los quizzes y 100 en eso? El promedio es 100. Eso es lo ideal, ¿verdad? Ese es un promedio ponderado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. No, profe. Ok. Ok. Entonces, vamos a verlo ahora con datos agrupados. Vamos a hacer el mismo ejercicio que teníamos. Ok. Recuerde que teníamos límite inferior, límite superior. Ese es el recuento o frecuencia, ¿verdad? Frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. Aquí vea usted qué fácil hubiese sido para mí, digamos, calcularlo con Excel. Excel, rapidísimo lo hubiera calculado. ¿Ok? Aquí puedo la frecuencia acumulada más D y menos D.
Más D. ¿Recuerdan? Y puedo tener aquí la menos D. Menos D. Aquí absoluta. Y aquí relativa. Dura más uno en el formato que en lo que va a ser. ¿Ok? Se acuerdan de cómo era que uno sumaba, ¿verdad? Ustedes no me pasaron la tarea, ¿verdad? No les abrí la plataforma, ya la hicieron. Profesor, le iba a preguntar porque yo me metí ahora a revisar y no estaba habilitado. Sí, a mí se me olvidó. Sí, bueno, ahora vemos a ver. Ok, si fuera la frecuencia más D, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Sumábamos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Le sumamos de abajo hacia arriba. Esto más esto, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacerlo aquí automáticamente. Y lo mismo hago en la parte de esta. Ok, y ahí ahí lo tengo sumado. Y si fuera la frecuencia menos D, ¿verdad? Entonces lo sumo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que hago acá, nada más lo copio hacia abajo. Ok. Y esto mismo lo hago acá. Nada más que aquí lo ponemos. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí está ya calculado todo lo que hicimos la lección pasada. Yo acabo de hacerlo en menos de 2 minutos. En menos de 2 minutos. ¿Ah? ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Porque necesito una base para poder calcular lo mismo que hicimos allá, calcularlo con datos agrupados. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer el cálculo de la moda. Y aquí está la fórmula. ¿Ven? Aquí está la fórmula. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la moda. ¿Qué nos dice la moda? ¿Ven? La moda dice que es LI, que se llama límite inferior de la clase modal, sumando C, que es el tamaño de intervalo de clase, multiplicado por D1. D1 significa la frecuencia absoluta modal sobre la clase antigua e inferior, y D2, la frecuencia absoluta modal sobre la clase antigua superior. Entonces, una es inferior y la otra es superior. ¿De qué se trata esto? No es nada de otro mundo. No es nada de otro mundo, únicamente que tenemos que encontrar lo que nos está diciendo la fórmula. ¿En cuál de esas clases se encuentra la moda? ¿Qué era la moda? ¿Qué era la moda? El número que más se Se repite. repite. Ajá. Entonces, en esa frecuencia, ¿cuál es el que tiene mayor cantidad? ¿Cuál tiene mayor cantidad de elementos? ¿Mm? ¿Cuánto tiene? ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad de elementos? ¿Qué era la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta no. El 3, 3. ¿El cual? No. Parece que ya aquí está agrupado. O sea, ¿en cuál de estas clases
se encuentra la mayor cantidad de datos? ¿En cuál? Recuérdense que eran notas. ¿En cuál se encontraban las notas? Para eso teníamos la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la que tiene mayor cantidad de notas? El 9. El 9. El 9. ¿Verdad? El 9. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la clase modal. Esa va a ser la clase modal. ¿Sí? Es la clase modal. Entonces, dice que para buscar la moda, entonces nosotros tenemos LI. ¿Qué significa LI? El límite inferior del intervalo que contiene a la media. El límite inferior va a ser 44,5. Y dice que eso hay que sumarle C. ¿Qué era C? El tamaño de intervalo de clase. ¿Cuánto hay entre 44,5 y 49,5? 5, profe. 5, ¿verdad? Más 5, que multiplica. Ahora tenemos que hacer una división, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice que va a ser D1. D1, ¿qué significaba? Frecuencia absoluta modal sobre la clase contigua inferior. Inferior es esta. ¿Cuánto hay entre 9 y 8? ¿Ve que la dice? Que es la frecuencia absoluta modal sobre la clase contigua anterior. Voy a poner la formulita aquí. Ok. Voy a quitar esto porque como está incompleta, no me lo va a hacer. ¿Ve? ¿Ve lo que hacemos? Frecuencia absoluta modal sobre la clase contigua interior. Entonces, para sacar de 1, lo que hacemos es, ¿cuánto hay de diferencia entre este y este? ¿Cuánto hay de diferencia? Entre 9 y 8. 1. Entonces, lo que decimos, esto lo vamos a multiplicar, paréntesis, 1, y ese 1 va a estar dividido entre ¿qué? De 1, ¿cuánto era de 1? 1, ¿verdad? ¿Y cuánto es de 2? De 2 dice frecuencia absoluta modal sobre la clase contigua superior. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre 9 y 7? 2. 2. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá, voy a ponerlo en doble paréntesis. Lo que estoy diciéndole es que divídame 1, divídamelo entre 1 más 2. Y ahí está. La moda de las notas son 46,17. Redondeado, ¿verdad? Redondeado, esa es la moda. Ve que lo que hice fue nada más aplicar lo de la fórmula. ¿Cuál era el límite inferior de la clase modal? Más C, que es la diferencia entre estos dos, multiplicado por la división entre la diferencia con el anterior y la diferencia con el posterior. Y ahí nos da cuánto era la moda. ¿Preguntas? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué se escoge como el más grande? Porque es ahí donde está la moda. Andamos buscando la moda. La moda es, acuérdense, la moda es el que más se repite. ¿Qué? ¿Cuál se repite más? El 9. Ahí entre 44,5 y 49,5.
¿Ve? Entonces, por eso se toma ese valor. Ujú. Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, me queda claro. Ok. Vamos a calcular la mediana, ¿verdad? La mediana. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿en dónde está la mitad? La mediana, acuérdense que son la mitad de los datos. Entonces, ¿cuántos datos había aquí? 40. ¿Cuál es la mitad? 20, ¿verdad? Entonces, busco en dónde está más aproximadamente el 20. Está aquí, ¿ven? Una frecuencia menos de, está aquí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿A dónde está el 20? Ve que lo estamos acumulando. ¿Dónde se encuentra el 20? El 20 se encuentra acá porque es la mitad de los datos. De lo primero que yo saco es la mitad de los datos. Lo primero que yo hago. Yo tengo que ver en dónde encuentro el 20 más próximo. ¿Ok? Y ahí vamos a encontrar que era aquí, ¿verdad? ¿Ok? Y si está ahí, pues vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? ¿Ok? La fórmula que nos dice es LI, entonces va a ser el límite inferior del intervalo que contiene la media, y entonces el que contiene la media es 44,5. ¿Ok? 44,5. Dice, más, ¿ok? Una división. Una división. Entonces, ¿qué dice la división? La cantidad de elementos. En este caso eran 40, ¿verdad? Y lo divido entre 2. Menos. No, me faltó multiplicarlo por C, pero ahorita lo multiplicamos, no me preocupe. ¿Ok? ¿Ok? Menos FI, que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? 40. Eh, de esa clase donde estamos. Ah, ok, del 9. Sí. Ok. Entonces, lo que se dice es la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, la acumulada va a ser 12. ¿Ve? Acá nosotros se llama mediana. Entonces, aquí va a ser 12. ¿Ok? Y esto lo vamos a dividir entre, perdón, es que, Profe, ¿por qué para, 12? es para que tengan acá, vean. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Aquí la frecuencia absoluta acumulada va a ser 12. ¿Ve? No es lo mismo que FI, que era frecuencia absoluta, sino la frecuencia FI mayúscula, dice que frecuencia absoluta acumulada. Entonces, quiere Profe, decir, ¿sí? pero ¿por qué 12? Ay, no estoy entendiendo la verdad. Vea la fórmula. Dice, límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior donde está el 50%? En ¿Dónde puede? Ajá, 44,5. Okay. sí. Más, ahorita vamos a multiplicar por C. Pero después dice n dividido entre 2. La cantidad de datos eran 40, lo dividimos entre 2. Menos FI mayúscula. FI mayúscula dice que la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? La frecuencia absoluta acumulada antes de llegar a la moda es 12. A la mediana, perdón, es 12. Entonces 12 acá, ¿ven? Es este dato.
O sea, la frecuencia absoluta acumulada va a ser el número que esté antes de la... Antes de donde está la mediana. El valor de la mediana, ¿verdad? Y lo dividimos entre FI, que es la frecuencia absoluta. ¿Y cuánto era la frecuencia absoluta? Que lo teníamos. Que era ¿qué? 9, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora lo multiplicamos por 6. ¿Cuánto era el intervalo de clase? 5, ¿verdad? Y ahí nos da cuánto es la mediana. La mediana es 48,94. Vaya analizándola un minutito. Ok. Sí, ve cómo se hace la mediana. Límite inferior de donde está el acumulado más cerca a la mitad de lo que tenemos. Después, lo que hacemos es multiplicar C por N menos 2, que son la cantidad de elementos, lo dividimos entre 2, menos FI, que era la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta, y lo dividíamos, pero la frecuencia absoluta acumulada, y lo dividíamos entre la frecuencia absoluta, ¿verdad? La frecuencia absoluta. ¿De dónde está la mediana? ¿Preguntas? Hasta el momento no, profe. No. ¿Ok? Y vamos a calcular la media, acuérdense, el promedio, ¿verdad? El promedio. Para calcular el promedio, yo necesito los puntos medios, que no lo calculé acá. ¿Se acuerdan qué eran los puntos medios? ¿Qué era? Sumábamos los dos y lo dividíamos entre dos, ¿verdad? Los dividíamos entre dos, ¿se acuerdan? Límite inferior más límite superior y lo dividíamos entre dos. Esos eran los puntos medios. ¿Ok? Entonces, el promedio va a ser esto. La sumatoria, ¿eh? De X, de acá, de X1, ¿verdad? Que es la marca de la clase, que es el punto medio, multiplicado por FI. Y FI es la frecuencia absoluta. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar la frecuencia absoluta por el punto medio. ¿Ok? Y lo hago en... ¿okay? Entonces, lo que hago es, dice, súmelo todo. Entonces, vamos a sumarlo todo. Lo sumamos las multiplicaciones de eso. Y dice que lo divida entre n. ¿Y cuántos elementos eran? 40, ¿verdad? Entonces dice que el promedio es 50,6. ¿Qué? Vieron que aquí entró en juego lo que era la marca de la clase. La marca de la clase es los puntos medios. Puntos medios. ¿Okay?
¿Ok? Y aquí era la multiplicación del punto medio por la frecuencia. Punto medio por la frecuencia. ¿Ok? Si quieran, hubieran sumado acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que lo sacan acá, la suma de eso, y lo dividimos entre la cantidad de elementos. Y esa es la media, perdón, el promedio. Pues ven, aquí obtuvimos los tres datos que obtuvimos con los datos sin agrupar. Los datos sin agrupar. ¿Cómo lo ven? Profe, una consulta. ¿El promedio y la media es lo mismo? Todos son lo mismo. Moda, mediana y promedio, todos son iguales. Únicamente que se diferencia que el dato más exacto es el promedio. Y la única diferencia que tiene la mediana es que se dice que el 50% de los datos están por abajo y el 50% de los datos están por encima. Y la moda es un dato que te da una medida de tendencia central, pero que a veces no es muy confiable, pero que se aproxima a los datos centrales. Pero el promedio, la media, la mediana y la moda son datos centrales que son similares, pero que el más utilizado Profe, pero entonces la fórmula de la media se utiliza para sacar el promedio. es el promedio. La media y el promedio es lo mismo. La media y el promedio es lo mismo. Sí. No hay problema. Luego, no hay problema. No. Listo, profe. Entendido. Ok. Tenemos entonces que encontrar, aparte de cómo se concentran los datos, cuántos se dispersan los datos. Entonces, vamos a tener que encontrar la varianza, la desviación estándar, básicamente, ¿verdad? Entonces, hay que entender que nosotros tenemos dos conjuntos de datos. Una vez cuando tenemos una muestra o cuando realmente tenemos la población. Ese simbolito de sigma al cuadrado o S al cuadrado significa varianza. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, si yo tengo la varianza, lo que hago es sacarle la raíz y ahí voy a encontrar la desviación estándar. Si tengo la varianza, le saco la raíz y tengo la desviación estándar. Si yo no tengo la varianza y tengo que calcularla o tengo que calcular la desviación estándar, entonces tengo que sacar la sumatoria desde el primer dato hasta el último de x menos el promedio elevado al cuadrado dividido entre n. Ve que n mayúscula va a ser el tamaño de la población. N minúscula va a ser el tamaño de la muestra. Y se obtiene igual la sumatoria del primer dato hasta el último, del primer elemento restándole el promedio, elevándolo al cuadrado. Y dividiéndolo entre n-1, sacándole la raíz. ¿Okay? Entonces la varianza no tiene la raíz, la desviación estándar sí tiene la raíz. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que calcular con datos sin agrupar y con los datos agrupados. Entonces, veamos un ejemplo. Supóngase que yo tengo una serie de datos, por ejemplo, el 3, el 10, el 2, el 8 y el 7. Digamos, esa serie de datos. Entonces me piden a mí calcular la desviación estándar o la variación o lo que nos pidan obtener.
hay cosas que ustedes tienen que conocer. Por ejemplo, nosotros podemos sacar el recorrido o amplitud, que recuerden ustedes cuánto es el recorrido. El dato mayor, ¿verdad? El dato mayor, el máximo de esta serie, menos el menor de la serie. El menor de la serie. Eso porque yo manejo Excel, ¿verdad? Yo manejo Excel, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer. Lo puedo hacer, ¿verdad? Si ustedes no saben, entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánto es el mayor? 10. ¿Cuánto es el menor? 2. 8. ¿Eh? Entonces, el recorrido, que es una medida de variabilidad, se calcula restando el dato mayor menos el dato menor. Menos el dato menor. ¿Okay? Ese es el recorrido. Acuérdense que lo que estamos buscando son medidas de variabilidad. ¿Cuánto se alejan los datos del promedio? Otra forma de hacerlo se llama desviación media. Desviación media. Y la desviación media, lo que hacemos es la sumatoria del valor absoluto de X menos el promedio. Pues, no es nada de otro mundo. Vamos a hacerlo acá. Aquí mismo. Entonces lo que me dice es, cada elemento quítele el promedio. El promedio. El promedio. Y saque el valor absoluto. Ajá. Y súmelo y divídamelo entre el número de datos. Entonces, ¿cuánto es el promedio? ¿Cómo se sacaba el promedio? Que era, sumábamos todos los elementos y lo dividíamos entre la cantidad de elementos. Ese es el promedio. En este caso, el promedio es 6. El promedio. ¿Sí? El promedio es 6. ¿Cómo lo obteníamos? Sumamos todos los datos, ¿verdad? Acuérdense, sumamos todos los datos y eso lo dividíamos entre la cantidad de elementos, que en este caso son 5 elementos, ¿verdad? Son 5 elementos. Son 5 elementos. Y ahí está el promedio. Esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces lo que me dice es, cada elemento, quítele el promedio. ¿Ok? Quítele el promedio. ¿Ok? Y eso es lo que voy a hacer. Para no tener que copiarlo, fijo este. Y entonces ya tengo todos. Entonces, acuérdense que la fórmula decía que era la sumatoria, pero del valor absoluto. ¿Qué significa el valor absoluto de un número? ¿Qué significa el valor absoluto? ¿Ah? ¿Qué es el valor absoluto? ¿Mm? ¿Qué es el valor absoluto? ¿Ah? ¿No se acuerda? El valor absoluto es que siempre es positivo. Es lo que dice. Entonces, si usted tiene un número negativo, se va a convertir en positivo. ¿Ve? Este valor que estaba negativo lo convirtió a positivo. Este valor que estaba negativo lo convirtió en positivo. ¿Ok? Y los que eran positivos eran positivos. Entonces, ¿cómo se acaba la desviación media? La desviación media decía que era la suma de los valores absolutos, ajá, dividido entre la cantidad de elementos. 2, 4, 5. 5 datos. ¿Ok? Entonces, la desviación absoluta es 2.8. La desviación media, perdón. La desviación media es 2,5. 2,8, perdón.
2,8. ¿Ok? El otro sería la varianza. La varianza. ¿Ok? La varianza, lo que dice, ve lo que dice. A menos de que leen la población, ustedes juegan con la muestra. Juegan con la muestra, porque ustedes tocaron algunos elementos. No sabemos si es una Profe, población o no. ¿Sí? vea, le voy a ser sincera, yo no estoy entendiendo mucho, la verdad, Dígame qué es lo que no entiendo. de esta nueva parte, de estas fórmulas. Son medidas de variabilidad, bebé. Son nuevas fórmulas. Son Por nuevas, eso, ajá, nuevas fórmulas que tiene que ir manejándolas. O sea, para eso se la estoy explicando. Vamos a ver. La profe, primera es que siento que va muy rápido porque como usted lo está haciendo en Excel, es que en Excel o como sea, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. O sea, lo que tiene que entender es la fórmula. Vamos a ver. Usted tiene que copiar la fórmula. Vamos a ver. Vamos a ver. Dijimos el recorrido. ¿Qué es el recorrido? El recorrido es el dato mayor menos el dato menor. De esta serie de datos, ¿cuál es el dato mayor? Es 10. Menos el dato menor es 2. Esto es el recorrido. Entonces, esta es una medida de variabilidad. La medida de variabilidad le dice que es 8. Esa es la medida de variabilidad. Esa es la primera que vimos. La segunda, lo que les dije es que para sacar la desviación media, ustedes tienen que sacar a cada uno de los elementos el mismo valor restándole el promedio. Entonces tienen que calcular el promedio. Aquí calculo el promedio. El promedio de esta serie de datos es 6. ¿Cómo se sacaba el promedio? La sumatoria de todos los datos, que en este caso eran 30, y lo dividía entre la cantidad de datos, que son 5. Esos son, que el promedio es 6. Entonces, ¿qué dijimos? A cada elemento, a 3, quítele 6. A 10, quítele 6. A 2, quítele 6. A 8, quítele 6. Y a 7, quítele 6. Pero como la fórmula dice que debe ser el valor absoluto, entonces calculamos el valor absoluto. El valor absoluto de un número es que cualquier valor que es negativo se va a convertir en positivo. Menos 3 se va a convertir en 3. 4 se quedan 4. Menos 4 se quedan 4 positivos. 2 se queda igual y 1 se queda igual. Y la fórmula lo que dice es, sume todos los valores absolutos y divídalo entre la cantidad de elementos. Y eso fue lo que hicimos. Sumamos todos los elementos y lo dividimos entre 5. Esa es la desviación media. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si usted tiene un promedio de 6, pero ella se está desviando 2,8, 2,8 la desviación. ¿Sí? ¿Tiene alguna otra duda? Dime. ahora sí, profe, es que iba bien rápido, entonces no le agarré bien, pero ahora sí. Ok, vamos. Vamos a ver. Ahora vamos con la varianza, ¿verdad? La varianza es esta. La varianza, ve que la fórmula dice que hay que sumar todos los elementos, ¿ok? De el dato menos el promedio elevado, ve que aquí ahora es elevado al cuadrado. Y lo dividimos entre n menos 1. ¿Qué les dije? Que como estos son datos que no sabemos si son poblaciones, siempre se utiliza la muestra. A menos de que le digan que es una población, entonces tienen que dividirlo solamente entre n, que es mayúsculo. Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio. Vamos a hacer este mismo ejercicio para calcular la varianza y la desviación estándar. Ok, entonces voy a ponerlo aquí abajo. Entonces ve que tenemos 3, 10, 6, 8 y 7 y sacamos el promedio. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Que es x menos el promedio. Aquí lo tenemos. X menos el promedio. Pero ahora, en vez de ser valor absoluto, lo que dice es
que debemos elevarlo a potencia. Elevar a potencia. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice es elevar a potencia. Si ustedes no saben, lo que hacemos es multiplicarlo 2 veces. Eso es elevar a potencia. Entonces, lo multiplicamos 2 veces. Multiplicamos el 4 2 veces. Eso es elevar a potencia. El -4 lo multiplicamos 2 veces. El 2 lo multiplicamos 2 veces. Y el 1 lo multiplicamos 2 veces. ¿Ok? ¿Y qué nos dice la fórmula? Se sume todos estos. Entonces vamos a sumarlo. Vamos a sumar todo eso. Ahí está. Pero dice la fórmula que hay que dividirlo. Vamos a ver, para sacar la varianza. Entonces hay que, esta sumatoria que nos dio aquí, hay que dividirla entre ¿qué? Dice n. ¿Cuántos elementos eran? 2, 4, 5. Entonces 5 le quito 1. Y entonces ahí me va a dar la varianza. Ahí me va a dar la varianza. ¿Ok? Me va a dar la varianza. ¿eh? Lo que hice fue aplicar esta formulita. Pero la varianza no se utiliza mucho. La que se utiliza relativamente más se llama desviación estándar. Desviación estándar. ¿Ok? Estándar, ¿verdad? ¿Ok? Y la desviación estándar es la raíz, ¿ven? Es la raíz de la varianza. Entonces le sacamos la raíz, se lo hacen en la calculadora, la raíz de esto. ¿Ven? Y entonces ahora sí, aquí tenemos la desviación estándar. ¿Ven? Ahí tenemos la desviación estándar, que ese es el dato que más se utiliza. ¿Qué significa eso? Que los datos se agrupan en 6, pero tienen una desviación estándar de 3.39. Entonces, tenemos elementos para poderlos calcular. ¿Sí? ¿Preguntas? Por el momento no, profe. Tal vez lo que les falta acá es ponerle las fórmulas, ¿no? Entonces, el recorrido es igual dato mayor menos dato menor. La desviación media es la sumatoria de X menos promedio. Entonces, esto es lo que se llama valor absoluto. Entonces, el valor absoluto, vamos a poner más rápido. El valor absoluto de la sumatoria de X por el promedio. Y todo eso dividido entre la cantidad de elementos. Sí. Y la varianza, aquí tiene la fórmula, ¿verdad? Y la desviación es la raíz de la varianza. Es la raíz de la varianza. Quizás con eso se les aclare un poquito más. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Okay. Tienen que
Tienen que practicar, que si no, no lo van a lograr. Pues solo practicando lo van a poder, lo pueden hacer. La otra semana van a tener quiz, ¿verdad? Van a tener quiz de esto que hemos visto hoy. Les voy a dejar una tarea, les voy a habilitar, les voy a dejar una tarea, les voy a habilitar el entorno. ¿Todos hicieron la tarea? Sí, profe. Bueno, por lo menos yo sí. Ok. Les voy a dar tiempo hasta las 8 para que la suban. Tenemos, entonces la próxima semana vamos a practicar, vamos a hacer el quiz y vamos a practicar. Y de hoy en 15 tienen examen de todo esto para terminar estadística 1. ¿Estamos? ¿Sí o no? De hoy en 15 sería el, Estamos, 20 el 24, profe. Sí, sería el examen. Ok, gracias. ¿Está bien? No, nos vemos. Ahorita les subo, ahorita les habilito el espacio. Mañana les mando las tareas y lo entregan la próxima semana por la virtual, por la plataforma, perdón. Practicamos, hacemos el quiz y hacemos examen el 24.